Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de estadística. Vamos a comenzar en este video y tratar de plantear y resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 4 de la unidad de índices numéricos. Bien, números, índices, es exactamente lo mismo. Van a ver que es un trabajo práctico que tiene 10 ejercicios. Bien, muchos de esos ejercicios son parecidos, son similares. Básicamente lo que pide es tratar de construir números índices o índices numéricos, exactamente lo mismo, tanto simples como complejos con o sin ponderación. Bien, que es lo que vimos en el video teórico o lo que está referenciado en la ficha teórica. Bien, no tiene mucho más que eso. Yo, por supuesto, como siempre, trato de agregarle o intento que ustedes le agreguen algún tipo de interpretación al número conseguido. Vamos a tratar siempre de hacer foco, de una vez construido y una vez conseguido el número, qué significa y cómo se lee. Bien, comencemos entonces con el primero de estos ejercicios, el ejercicio 1, en donde básicamente les da información sobre ventas de supermercados, o un supermercado, no recuerdo bien, pero ventas de supermercado en el periodo que va del 98 al 2003. Bien, son ventas anuales. Bien, es decir, van a tener información del año 98, 99, 2000, 2001, 2002 y 2003. Bien, información durante estos 6 años de ventas de supermercados. Por ejemplo, así, tiene un recuadro que está construido de esta forma y, por ejemplo, se lee de esta manera, ¿no? Que en el año 98 hubo 193.397 de ventas. Bien, imagino yo que esto es pesos, así que lo que dice es que en el 98 se vendió por 193.327 pesos en el supermercado o en los supermercados. Bien, de esa manera como se lee esta tabla que está ahí. Y lo que pide básicamente es que traten de construir, bien, cómo evolucionó la venta de supermercados desde el año 98 al 2003, tomando como referencia un periodo de base particular. Bien, nosotros sabemos que la construcción de números índices necesitamos básicamente definir qué variable queremos ver cómo evolucionó el valor, bien, y entre qué periodos queremos ver cómo evolucionó. O sea, tenemos que elegir un periodo base y un periodo de comparación. Lo que pide básicamente este ejercicio es básicamente eso, bien, pero que construyan cómo evolucionó este valor en este caso de las ventas del supermercado a lo largo de todos estos años. Es decir, le va a dar un periodo base, bien, a partir del cual tiene que comparar cómo evolucionó todos los valores con respecto a ese periodo base. Bien, y así les pide que lo construyan. Por un lado, con el periodo base del año 98, es decir, que construyan cómo evolucionó las ventas comparado siempre con el 98, y después por otro lado que hagan lo mismo, pero comparado con el 2003. Bien, cómo evolucionaron las ventas comparado con el 2003. Bien, lo que les pide básicamente es que construyan el índice simple. Bien, acuérdense que el índice simple es X en el valor en el periodo de comparación y el valor en el periodo base, todo esto multiplicado por 100. O sea, básicamente lo que les pide es que, aplicando esa fórmula del índice simple, construyan cómo evolucionó el valor de ventas del supermercado a lo largo de esos años. Bien, la única diferencia o salvedad o particularidad que tiene esto con respecto al índice simple que vimos en la clase teórica es que lo tienen que construir a lo largo de todos los años. Bien, vamos a tratar de hacerlo con el 98, bien, base 98, y les dejo a ustedes para que resuelvan, que hagan exactamente lo mismo, pero utilizando el año base 2003. Bien, es decir, lo que tienen que hacer es ver, bueno, cómo evolucionó este índice, bien, del año 98 al año 98, bien, cómo evolucionó este índice desde el año 98 al año 99, cómo evolucionó este índice desde el año 98 al año 2000, cómo evolucionó este índice del año 98 al 2001,
cómo evolucionó este índice del 98 al 2002 y cómo evolucionó este índice del 98 al 2003. ¿Bien? O sea, lo que le pide es que traten de ver cómo evolucionó, bien, comparando las ventas del 98 con todos los años. ¿Bien? Y la comparación se hace con cada uno de esos años, ya que, de vuelta, el índice numérico comparo dos periodos, ¿bien? Periodo base y periodo de comparación. Acá lo que siempre es igual, por supuesto, es el periodo base, ¿bien? 98 es siempre lo que se toma como periodo base. Para el siguiente ejercicio, o el mismo ejercicio, pero en la segunda parte, van a tomar como base el año 2003 en vez del 98. ¿Bien? Yo lo escribo de esta manera, lo pueden escribir de otra. Yo pongo siempre el periodo base acá como subíndice y como supraíndice, o el índice de arriba, pongo el periodo de comparación. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer es voy a tratar de comparar qué pasó con el nivel de ventas del 98 con el año 98. ¿Bien? Y esto es una tautología o es algo trivial, ¿bien? No es necesario que lo construyan, lo voy a hacer acá porque lo hacemos por primera vez, pero básicamente quiero ver, bueno, ¿cuánto fue el valor de la variable en el 98? Que es el valor de comparación, comparado cuánto fue el valor de la variable en el 98. ¿Bien? Es decir, voy a tomar el valor del periodo de comparación, ¿bien? En este caso el periodo de comparación es 98, ¿bien? El valor fue 193.327, dividido, ¿cuánto fue el valor de la variable en el periodo de base? ¿Bien? En este caso también es 98. Es decir, es el mismo valor, 193.327. Y todo esto lo tengo que multiplicar por 100. ¿Bien? ¿Por qué es una tautología o por qué es algo que no me dice nada? Y porque yo al hacer esto, ¿bien? Yo sé que esto me da, lo voy a poner acá a ver, voy a otro color, voy a elegir otro color, lo voy a poner acá en azul. Esto me da 193.327 dividido lo mismo, ¿bien? Algo dividido lo mismo es 1. 1 por 100 es 100. Entonces esto sé que me da 100%. ¿Qué significa este 100%? Bien, del índice construido periodo base 98, periodo de comparación 98, que el nivel de ventas del 98 fue el 100% del nivel de ventas del 98. Por eso digo que es una tautología o es algo obvio o es una obviedad. Bien, estoy comparando año base igual a año de comparación, siempre me va a dar el 100%. Bien, leído de otra manera, si yo a esto le resto 100, 100 menos 100 es 0, lo que me dice es que las ventas del 98 comparado con las ventas del 98 son iguales. Bien, por eso le estoy diciendo que es una obviedad. Bien, si hago con el año 99, que es el año que le sigue, comparo el 98 con el 99, bueno, fíjense que el denominador va a ser siempre el mismo, ya que es el año base o el periodo base, el valor de la variable en el periodo base, 123.327 va a ser acá, acá también va a ser 193.327, acá también. Bien, es decir, siempre el denominador de esta fórmula siempre va a ser lo mismo, bien, ya que es el periodo base o el valor de la variable en el periodo base. Bien, en todos va a ser este xi sub 0, va a ser 193.327, que es el valor de las ventas en el periodo C. Bien, lo que va a ir cambiando, por supuesto, si no tiene lógica, es el periodo de comparación. Así como el primero lo hice siempre con el periodo de base, o sea, el periodo de comparación va a ser el mismo periodo de base, acá ya empieza a ser distinto. Bien, entonces tengo que ver cuánto fue el valor de la variable en el periodo de comparación. Bien, el periodo de comparación es 99, entonces tengo que ver cuánto fue el valor de la variable. El valor de la variable fue 198.797. Bien, todo esto por 100, y esto, si mal no hice la cuenta, me da que es igual a 102,8.
Bien, siempre es en porcentaje. Bien, nuevamente, lo interesante es tratar de interpretar este valor conseguido. ¿Qué me dice este 102,8? Bueno, me dice que el nivel de ventas del momento de comparación, en este caso del 99, es un 102,8% del nivel de ventas del año de comparación, o con la comparación de base, que es el 98. Bien, o dicho de otra manera, si yo a este valor le resto un 100%, me queda 2,8, lo que significa que en el 99 hubo un 2,8% de ventas más que en el 98. Bien, de una o de otra manera se puede interpretar, al igual que hicimos con los ejemplos. Bien, y de esta manera construimos todos los años. 98 con 2000, tengo que ver, de vuelta el denominador es siempre el mismo, porque es el valor del periodo base, que es el 98. Tengo que ver cuál fue el nivel de ventas del periodo de comparación, es decir, 199.600. Bien, y todo esto lo multiplico por 100. Si yo hago la cuenta de esto, me da que esto es, lo pongo acá, 103,2%. Bien, siempre está en porcentaje. Bien, ¿qué me dice este 103,2%? Nuevamente lo mismo. Me dice que el nivel de ventas del periodo de comparación, es decir, el nivel de ventas del 2000, fue un 103,2% del nivel de ventas del periodo base, es decir, el 98. O lo mismo, a esto le resto 100, me queda que hubo un 3,2% más de ventas en el 2000 que en el 98. Bien, siempre estoy comparando periodo de comparación con periodo base. Si hago lo mismo entre el 2001 y el 98, busco el valor del 2001, 157.000. Después el valor de venta del 2001. Esto, toda esta división por 100, me da que el valor, si mal no hice las cuentas, es 81,2%. Bien, ¿cómo se interpreta este 81,2%? Bueno, se interpreta de la siguiente manera. En el 2001, que es el periodo de comparación, fue el 81,2% de ventas del 98, que es el periodo base. O dicho de otra manera, si quiero ver variaciones, si a esto le resto 100, me da, si mal no hago la cuenta, 18,8, bien, menos 18,8. Entonces me dice que en el 2001 hubo un 18,8 de ventas menos que en el 98. ¿Bien? ¿Se comprende? Bien, hubo una caída de ventas del 98 con respecto al 2001, del 18,8% de estos 193.327. ¿Se comprende? Digo, de una u otra manera se puede interpretar el valor. Bien, lo importante es que sepan interpretarlo, que sepan ver qué significa, además de construirlo, que es relativamente sencillo. Bien, si hago 98 con respecto al 2002, las ventas en el 2002 fue de 162.000, todo esto por 100, esto me da 83,8. Nuevamente, lo que me dice este 83,8% es que el nivel de ventas del 2002 fue un 83,8% del nivel de ventas del 98. O lo mismo, en el 2002 cayeron, si yo a esto le resto 100, creo que me da 16,2, si mal no recuerdo, si mal no hago las cuentas. Entonces me dice que cayó un 16,2% las ventas con respecto al 98 en el 2002. Bien, de una o de otra manera se puede interpretar. Si hago esto con respecto al 2003, el nivel de venta fue del 2003 de 158.000. Esto por 100 me da que es igual a 81,7. Bien, nuevamente se puede interpretar de las dos maneras conocidas. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos valores conseguidos, bien, es cómo fue evolucionando el nivel de ventas a lo largo de los años, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, siempre con respecto a un mismo periodo. En este caso, al periodo 98. Bien, yo puedo ver que en el 99 crecieron las ventas
con respecto al 98. En el 2000 también crecieron las ventas con respecto al 98. Pero en el 2001, 2002 y 2003 cayeron las ventas con respecto al 98. Esa es una conclusión que también se puede sacar. En donde el periodo donde hubo mayor aumento con respecto al 98 fue en el 2000. Y en el periodo donde hubo mayor caída, bien, con respecto al 98, fue en el 2001. Bien. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿se puede comparar? Por ejemplo, ¿puedo comparar este 103,2% con este 81,2%? Bien, puedo comparar este 103, lo pongo acá, puedo comparar este 103,2% con este 81,2%. Bien, y la respuesta es sí, se puede comparar. Bien, quizás no directamente, pero sí se puede comparar, porque tanto este valor como este valor están construidos en base a un valor de referencia que es el 98. Bien, o sea, este valor es cómo varió del 98 al 2000 y este valor es cómo varió del 98 al 2001. Bien, ambos valores están construidos en referencia a un mismo valor de base. Entonces se pueden comparar, puede haber una comparación entre estos dos valores. Bien, si ustedes se fijan, y por ejemplo resto estos valores, este 103,2 menos este 81,2, si mal no hago las cuentas, me queda 19, 21, 20, 21, 22. Acá esto es un 22% de diferencia. Bien. ¿Qué es este 22%? Bueno, lo que me está diciendo es, fíjense, 103,2% es lo que varió las ventas del 98 al 2000. 81,2% es lo que varió las ventas del 98 al 2001. ¿Bien? Claramente, desde el 2000 al 2001, ¿bien? Esto es 2000 y esto es 2001. ¿Qué pasaron con las ventas? ¿Cayeron o aumentaron o quedaron iguales? Bueno, claramente cayeron. Bien, las del 2000 son un 103,2% de la del 98 y las del 2001 son un 81,2% del 98. Entonces, claramente, del 2000 al 2001 cayeron las ventas. ¿En cuánto cayeron? Bueno, se puede calcular y es este 22%. Ahora, ¿el 22% de qué? Bien, siempre de referencia del año base. Un 22% del 98. Bien, si yo hago el 22% de las ventas del 98, si hago el 22% de 193.327, me da un número. Y ese número es las cantidades de ventas que cayeron desde el 2000 al 2001. Bien, se lo dejo a ustedes para que lo hagan. Pero digo, se pueden comparar valores construidos del valor índice numérico, más allá de que este valor sea del 98 al 2000 y este del 98 al 2001. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre el periodo de base es el mismo de referencia. Lo que no se podría comparar es, por ejemplo, si este sería del 98 al 2000 y este, por ejemplo, cambiaría y sería del 99 al 2001. ¿Bien? Ahí no puedo comparar, porque estoy comparando dos valores que toman como referencia un punto de partida distinto. Uno es el 98 y el otro el 99. ¿Bien? Pero mientras tengas un mismo punto de partida, en este caso el mismo valor de base, en este caso el 98, se puede comparar. ¿Bien? Lo único que tener en cuenta es que la diferencia, en este caso 22% que cae, es un 22% de qué? Bien, del 98. 22% de las ventas del 98. Siempre estamos referenciando el 98. Bien, es nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia. Bien, solamente hay que tener en consideración eso, pero se puede comparar estos valores. Bien, entonces fíjense cuánto se puede hablar, bien, de hacer solamente una división entre valores y multiplicarlo por 100. Digo, se puede ver cómo evolucionan las ventas, en qué años aumentó, en cuánto, en qué años cayó, en cuánto, cuál fue el mayor año de aumento, cuál fue el menor año de aumento. ¿Bien? Cuánto cayó o aumentó de un año a otro.
Bien, se puede hacer todo eso, se puede interpretar todo eso a partir de un índice simple construido. Bien, lo mismo tienen que hacer teniendo en cuenta el año 2003. Bien, ahora lo que va a cambiar es esto que está acá, el denominador. El denominador va a cambiar. Bien, el denominador ahora va a ser el valor de la variable del 2003, es decir, va a ser 158.000. Bien, entonces, todos los valores construidos van a interpretarlos en relación a qué pasó en el 2003. Bien, por ejemplo, voy a hacer el primero. Bien, imagínense ahora que quieren comparar qué pasó en el 2003 con respecto al 98. Bien, el primer número que quieren construir. Entonces, el año base o el periodo base ahora va a ser 158.000. ¿Bien? 158.000. Que es lo que pasó el nivel de ventas en el 2003. Y en el año de comparación o el periodo de comparación va a ser qué pasó en el 98. 193.327. Si ustedes hacen la cuenta esa, ¿bien? Les da esto 122,4. Perdónenme la prolijidad, pero no me alcanza el pizarrón. Bien. ¿Qué significa este 122,4? Bueno, que el nivel de ventas en el 98 fue un 122,4% del nivel de ventas en el 2003. Bien. Parece raro comparar un año base que esté cronológicamente en el futuro o posterior a un año de comparación que haya estado antes. Pero matemáticamente es lo mismo, es comparar un año con otro. Bien, o comparar un periodo con otro. Y lo mismo se puede decir, digo, así como pudimos ver qué pasó en el 98, el 2003, bien, y podemos ver que cayó, que fue un 81,7, es lo mismo que plantearlo de esta manera. Digo, acá vimos que el nivel de ventas en el 2003 fue un 81,7% del nivel de ventas del 98. Esto es exactamente lo mismo que decir esto de acá. El nivel de ventas del 98 fue un 122,4% del nivel del 2003. Bien, es exactamente lo mismo decir esto o decir esto. Bien, estamos comparando años, el número es distinto porque se está tomando como comparación un año y como base otro, tanto en uno como de otra manera. Bien, pero estamos hablando de lo mismo, estamos comparando mismos años y solamente estamos modificando periodo de comparación y periodo de base. Bien, toda la construcción del 2003, base 2003, se los dejo para que lo hagan ustedes y que traten de interpretar los valores conseguidos de la misma manera o que hicimos con el periodo base del 98. ¿Bien? Bien. El ejercicio 2, también vamos a tratar de resolverlo y plantearlo, les da información sobre salarios anuales, están miles, ¿bien? Los salarios anuales en miles, y el número de empleados o cantidad de empleados por categorías de una empresa determinada durante un tiempo determinado, desde el 2000 hasta el 2002. ¿Bien? Es decir, les da información de estos 3 años, del 2000, 2001, 2002, sobre el número de empleados, ¿bien? Y los salarios cobrados por categoría de trabajadores, bien, de una determinada empresa. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene 4 categorías. Cualquier referencia, digamos, de una empresa, puede haber categorías de trabajadores. Bien, puede haber técnicos, profesionales, obreros, ejecutivos, gerentes. Bueno, acá las categorías son categoría A, B, C y D. Bien, son las categorías que hay en esta empresa determinada, en donde hay información de cantidad de trabajadores y salarios cobrados por categoría en un determinado periodo de tiempo, desde el 2000 al 2002 inclusive. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, así se puede ver que para la categoría A, en el 2000 hubo 120 empleados. ¿Bien? Así es como se lee este número. Por la categoría A, en el 2001 hubo 100 empleados. Por la categoría A, en el 2002 hubo 90 empleados. Bien, así es como se lee cantidad de empleados por categoría.
Y el nivel de salarios se lee de esta manera. Esto es un 21, que está acá. Lo que me dice es que los salarios en el 2000, ¿bien? Fueron de 21, acuérdense que están miles, entonces eran de 21.000 para la categoría A. Es decir, los trabajadores que eran categoría A en el 2000 cobraban 21.000. ¿Bien? Este es 24, entonces lo que me dice es que en el 2001 los trabajadores de la categoría A cobraban 24.000. ¿Bien? En el 2002 estos trabajadores de categoría A cobraban 30.000. ¿Bien? Y así se puede ver también por categoría. Así es como se lee o se interpreta la tabla donde les muestra estos datos. Entonces lo que le pide, o lo primero que le pide, en el punto A, bien, lo voy a tratar de hacer acá abajo, así mantenemos los números estos. Lo que les pide en el inciso A es que básicamente construyan un índice simple, bien, todavía seguimos trabajando con los índices simples, en base al año 2000, es decir, queremos ver qué pasó comparado con el 2000 a lo largo de los años para cada categoría de salarios. Bien, nuevamente, lo que tenemos que interpretar es qué pasó, bien, el periodo base va a ser el año 2000, bien, y lo que queremos ver es qué pasó a lo largo del tiempo, en este caso, desde el 2000 al 2002, en estos 3 años, cómo fue evolucionando una variable determinada, que en este caso queremos ver la variable es salarios. Bien, es decir, queremos preguntarnos cómo evolucionaron los salarios a lo largo de estos años por cada categoría. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cuántos índices vamos a construir? Y la respuesta es 4 índices. Bien, un índice por cada categoría. Digo, vamos a construir. ¿Qué pasó con la categoría A? ¿Cómo evolucionaron los salarios desde el 2000 comparado con el 2000? Desde el 2000 comparado con el 2001 y desde el 2000 comparado con el 2002. Bien, o sea, va a ser un índice, bien, construido a lo largo del tiempo, para la categoría A. Para la categoría B también vamos a construir un índice que me diga cómo evolucionó esta variable, que es salarios, a lo largo del tiempo. Bien, qué pasó del 2000 comparado con el 2000, 2000 comparado con el 2001, 2000 comparado con el 2002. Bien, lo mismo con C y lo mismo con D. Es decir, vamos a construir 4 indicadores, o 4 números índices, uno por cada categoría. Bien, y los voy a presentar, o voy a poner los valores acá. Bien, digo, este va a ser para A, este va a ser para B, este va a ser para C y este va a ser para D. Bien, lo voy a reflejar acá y lo voy a dejar ahí porque lo vamos a precisar para el siguiente inciso. Bien, entonces voy a construir 4 índices, uno por cada categoría, y estos índices voy a comparar qué pasó con el salario, que es la variable, a lo largo de estos años, desde el 2000 al 2002. Bien, entonces permítanme borrar y vamos a empezar a construir qué pasó con la categoría A. Bien, entonces tengo que construir el índice simple. Básicamente el índice simple, acuérdense, no voy a copiar acá la fórmula de vuelta, pero me decía qué es lo que pasaba en el periodo de comparación, el valor de la variable en el periodo de comparación dividido el valor de la variable en el periodo base, todo eso multiplicado por 100. Bien, entonces voy a construir qué pasó. Periodo base, acuérdense, que es el 2000. Bien, qué pasó del 2000 del periodo base 2000, periodo de comparación 2000. Acuérdense que esto siempre da 100. Bien, lo voy a escribir, no lo voy a escribir, pero siempre da 100, cuando el periodo base es igual al periodo de comparación. ¿Qué pasó con los salarios en la categoría A entre el 2000 y el 2001? Bien, acá sí ya no es una obviedad. ¿Y qué pasó con el nivel de salarios entre el 2000 y el 2002? Bien, entonces permítanme poner acá, esto va a ser
El denominador siempre va a ser el valor de la variable en el periodo base, es decir, el valor de los salarios de la categoría A en el 2000, que ¿cuánto es? 21. Bien, entonces esto va a ser siempre 21. Permítanme poner... Esto va a ser siempre 21. Bien, este lo dejé así porque claramente es 21 sobre 21, todo eso por 100 me da 100. Acuérdense que cuando el periodo base es igual al periodo de comparación, el índice, el número índice es igual a 100. Bien, a 100%. Entonces, acá tengo que ver cuánto valía la variable en el momento o en el periodo de comparación 2001 en la categoría A. ¿Cuánto vale? 24. Bien, y el salario en la categoría A en el 2001 era de 24.000. Entonces es 24 sobre 21, todo esto por 100. Bien, esto me da un valor, si mal no hice las cuentas, de 114,3%. Bien, el valor de ese índice, comparado el momento 2000 con el momento 2002, nuevamente el valor de lo que se cobraba la categoría en el 2000 era 21.000, y lo que se cobra en el 2002, o se cobró en el 2002, era de 30.000. Bien, entonces esto es 30. 30 dividido 21, todo esto por 100. Si mal no hice la cuenta, este valor me da 142,9%. Bien, por lo cual acá lo completo. Esto es 100. Esto es 114,3. Y esto es 100,42,9. Bien. El índice de la categoría A evolucionó a lo largo de este año de esta manera. Bien. 100, 114,3, 142,9. Comparado siempre con el periodo base, que es el momento o el año 2000. Bien. Este trabajo, de esta manera, lo tienen que hacer por cada categoría. Por la categoría B, por la C y por la D. Bien. Si ustedes hacen eso, les va a dar los siguientes valores, que se los voy a completar. Se los voy a dejar para que ustedes los trabajen. Los siguientes valores son, esto es 100, bien, acuérdense que siempre se compara con respecto, el año base no cambia, es siempre el mismo, siempre se trata de comparar qué pasó con cada salario de cada categoría, comparado con respecto a lo que sucedía en el 2000, bien, entonces este 100 va a ser, esta columna siempre va a valer 100. Bien, ¿por qué? Porque acá se va a estar comparando qué pasó con los sueldos de la categoría B del 2000 con respecto al 2000. Lo mismo. ¿Qué pasó con la categoría, con los sueldos de la categoría C del 2000 con respecto al 2000? Lo mismo. ¿Qué pasó con los sueldos de la categoría D del 2000 con respecto al 2000? Bien, por eso esta columna, ya que se usa el año de comparación 2000, siempre va a ser 100. Bien, los demás valores son 110, 130, este es 107,7, esto es 123,10, esto es 104 y esto es 116. ¿Bien? Entonces digo, estos son los valores construidos, bien, de esta manera, un índice simple, básico. Lo mismo tienen que hacer por cada una de las categorías, B, C y D. Bien, si encuentran la manera de interpretar estos valores, pueden decir que todas las categorías de los sueldos aumentaron del 2000 con respecto al 2002. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este 142,9, ¿cómo se interpreta? ¿Qué es este valor conseguido acá? Bueno, que los sueldos en la categoría A en el 2002 con respecto al 2000 fueron un 142,9%. Es decir, aumentaron, otra manera de interpretarlo es que aumentaron un 42,9%. Los sueldos del 2002
con respecto al 2000 en la categoría A. ¿Bien? Y así pueden ver que tanto cada una de las categorías aumentaron todos con respecto al 2000. ¿Bien? Esa es una interpretación de todos los valores de este recuadro. Otra interpretación puede ser que los sueldos que menos aumentaron del 2002 con respecto al 2000, o sea, considerando esta columna, son los sueldos de la categoría D. ¿Bien? Mientras que los de la categoría D aumentaron un 16%, en todos los demás aumentaron más. Este aumentó un 23%, este aumentó un 30% y estos aumentaron un 42,9%. ¿Bien? Digo, de esa manera pueden interpretar cualquiera de los resultados, tanto conjuntamente como individualmente. ¿Bien? Pero son básicamente construcción de índices simples de ver cómo evolucionó la variable salario a lo largo del tiempo entre el 2000 y el 2002 por categoría. ¿Bien? Ese es el inciso A. Bien, el inciso B lo que le pide es, bueno, ahora no necesito ver la evolución del salario, viene siempre la variable salario, la que queremos observar, bien cómo se comporta a lo largo del tiempo, la variable es siempre la misma, pero ahora me dice, bueno, no me interesa que me evalúes por cada categoría, sino que me indiques cómo evolucionó el salario de los trabajadores de esta empresa, ¿bien? Es decir, quiero que me veas cómo evolucionó el salario de los trabajadores de esta empresa en general. ¿Bien? Entonces, esto fíjense que se asocia a un índice complejo sin ponderación. En el sentido de que ahora no me interesa la evaluación por categoría, sino que me interesa la evaluación como un todo, como todos los trabajadores. ¿Bien? Entonces tengo que ver conjuntamente qué pasó con el salario de A, de B, de C y de D, todo junto. ¿Bien? Eso es lo mismo que una variable que se puede desagregar en varias subvariables o variables. ¿Bien? Así como en su momento, en el video teórico, el café de 170 gramos se podía dividir en café de 170 gramos de la marca Dolca, Nescafé o la Virginia. Bueno, ahora el salario del trabajador se puede subdividir o desintegrar, ¿bien?, en las categorías A, B, C y D. Es decir, quiero ver qué pasó con los niveles, con el nivel de salario de los trabajadores de esta empresa a nivel general. ¿Bien? Por lo cual, así como en el inciso A construí 4 indicadores, o 4 índices, mejor dicho, 4 índices numéricos, o números índices, uno por cada categoría, acá voy a construir uno solo, que me diga cómo evolucionó los salarios desde el 2000 al 2002. ¿Bien? Teniendo como base el 2000. Es decir, en B, el periodo base sigue siendo el año 2000, o sea, quiero ver qué pasó con los salarios. Bien, la variable sigue siendo los salarios. O sea, quiero ver qué pasó con los salarios, bien, a lo largo del tiempo referenciados desde el 2000. Es exactamente lo mismo que en el inciso A. Pero ahora quiero trabajar con todos los salarios conjuntamente. Bien, entonces voy a construir un solo indicador. Bien, por lo cual, tengo que construir el indicador que pasó desde el momento, desde el año 00 al 00. Bien, esto ya sabemos que va a valer 100. Bien. ¿Qué pasó con el índice entre 0,0 y el 0,1? Es decir, ¿qué pasó entre el momento base 2000 y el momento de comparación 0,1 a nivel de todos los salarios? Entonces, acá voy a utilizar, bien, la fórmula del índice complejo sin ponderar, que no era otra cosa que 1 sobre n por la sumatoria de los índices simples, ¿bien? Es decir, el promedio simple de los índices simples. ¿Bien? Entonces, fíjense. Por eso es que esto lo dejé. ¿Bien? ¿Por qué esto vale 100? Bueno,
porque esto no es otra cosa que 1 sobre n, ¿bien? ¿Y n qué son? Bueno, son todas las categorías, ¿bien? En las cuales se puede desagregar, ¿bien? La variable salario. ¿En cuántas categorías se puede desagregar la variable salario? Bueno, en 4, A, B, C y D. O sea, decir, esto es igual, n mayúscula es igual a un 4. Por la sumatoria de los índices simples, ¿bien? De cada una de esas categorías. ¿Cuánto fue el índice simple del periodo base 00 con el periodo de comparación 00? De la primera categoría, 100. ¿Bien? Entonces es 100 más, y así hago con todas las categorías. ¿Cuál fue la segunda categoría? También 100. En la tercera, también 100. Y en la cuarta, también 100. Bien, si ustedes se fijan, 100 más 100 más 100 más 100 es 400, dividido 4 es igual a 100. ¿Bien? Por eso es una obviedad, al igual que lo que sucedía con la construcción de esta columna, porque estamos comparando un año con el mismo año, el año base y el año de comparación es el mismo, entonces siempre va a valer 100. Pero de esta manera se construye. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, ahora comparando el momento 2000 con el 2001, es también un cuarto, porque las categorías que se pueden desagregar salarios es 4, A, B, C y D, y tengo que sumar todos los índices simples desde 00 a 01. ¿Bien? Es decir, tengo que sumar esta segunda columna. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó en cada una de las categorías entre el 2000 y el 2001? ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces sumo 114,3 más 110 más 107,7 más 104. Bien, que son todos los índices simples de cada una de las categorías de lo que sucedió entre el 2000 y el 2001. Bien, si yo sumo todo esto y lo multiplico por un cuarto, si mal no hice la cuenta, esto es 109%. Bien, y si finalmente hago el índice, lo hago acá abajo, ¿qué pasó con el índice complejo sin ponderar entre el 00 y el 02, entre el 2000 y el 2002 de la categoría salarios, perdón, de la variable salarios? De vuelta es un cuarto por, y acá voy a tener que sumar todos los índices simples de cada una de las categorías de lo que sucedió entre el 2000 y el 2002, es decir, esta tercera columna. ¿Bien? Estos son los valores. 142,9 más 130 más 123,10 más 116. Bien, de vuelta repito, todo esto es cómo evolucionó cada una de las categorías entre el 2000 y el 2002. Bien, que es esta tercera columna que está acá. Si yo sumo todo esto y lo multiplico por un cuarto, si mal hice las cuentas, me da 128%. Bien, estos son los valores. Bueno, no funciona. Estos son los valores 100, 109 y 128. Son los valores de ¿qué? Del indicador del índice complejo sin ponderar de la categoría salarios como un todo. ¿Bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿cómo se interpreta este 109? Bueno, se interpreta de la siguiente manera. Los salarios de los trabajadores de esta empresa, bien, aumentaron un 9% en el 2001 con respecto al 2000, o los salarios fueron un 109% en el 2001 con respecto al 2000. Bien, este 128, ¿cómo se interpreta? Bueno, los salarios del 2002 de los trabajadores de esta empresa fueron un 128% en el 2002 de los salarios del 2000. Es decir, aumentaron un 28%. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, este 109 me dice cómo se modificaron los salarios como un todo entre el 2000 y el 2001. Aumentaron 9%. Si ustedes se fijan, acá aumentaron un 14% en la categoría A, en la categoría B un 10%, en la categoría C un 7,7%,
en la categoría D un 4%. ¿Bien? Por supuesto que este es un promedio. ¿Bien? De vuelta, si yo veo y analizo los salarios como un todo, voy a decir que los trabajadores de esta empresa, con respecto del 2001 con respecto al 2000, aumentaron su sueldo en un 9%. Ahora, puede venir una persona y me dice, no, profe, a mí me aumentaron un 4%. Y está bien también. ¿Bien? Lo que pasa es que el que me está diciendo a mí me aumentaron un 4% es un trabajador de la categoría D. Y yo cuando hablo de este 9%, hablo de todas las categorías. Estoy teniendo en cuenta tanto su categoría como la de los demás. ¿Se comprende? Entonces, esto es básicamente lo que me hace calcular bien o construir un índice complejo, en este caso sin ponderar. ¿Bien? ¿Por qué sin ponderar? Porque le estoy dando la misma importancia a la categoría A, B, C y D. Fíjense que estoy haciendo la suma sin ponderando cada uno de esos valores. Le estoy dando la misma importancia relativa a cada uno de esas categorías. ¿Bien? En el inciso siguiente, básicamente lo que pide, si calculamos índices simples, calculamos índices complejos sin ponderar, lo que pide es calcular un índice complejo ponderado. ¿Bien? Es lo que vamos a hacer en la siguiente pizarra. Bien, entonces permítanme, para hacer el inciso C, bien, de este mismo ejercicio, borrar, digamos, la tabla de los datos, que igual la tienen ahí en el trabajo práctico. Me quedo solamente con la evolución de los índices simples por categoría, y acá puse en naranja la evolución del índice complejo sin ponderar, que es el que hicimos en el inciso anterior. Bien, lo que me pide ahora es calcular qué es lo que sucede. Bien, nuevamente la variable es la misma, quiero ver cómo evoluciona el salario de los trabajadores de esta empresa, pero ahora no por categoría, como lo hicimos en el inciso A, no en total, pero sin ponderar, sino que en total ponderado. Es decir, quiero referenciar o quiero asignarle alguna ponderación, algún nivel de importancia a cada una de las categorías de los trabajadores y evaluar como un todo la evolución del salario ponderado. ¿Bien? Eso básicamente nos remite a dos tipos de ponderaciones distintas que podemos hacer, que la vimos en la clase teórica referenciada al índice de precios, pero yo le dije que se puede extender a cualquier variable en particular, que es los índices de las PERS o los índices de Pache. ¿Bien? ¿Y en qué variaba cada uno de ellos dos? Bueno, variaba en qué es lo que tengo como referencia, ¿bien? Para ponderar cada una de las subdivisiones de la variable o de las distintas categorías, en este caso. ¿Bien? ¿Qué es lo que se utilizaba para ponderar? ¿Cómo se ponderaba? Bueno, sabíamos que el índice de las PERS ponderaba en base a la canasta base o el periodo base. Bien, o sea, vamos a tomar como referencia para ponderar en este índice de las PERS qué es lo que sucedía con el año base. Bien, mientras que en el índice de Pache vamos a considerar o vamos a tener en cuenta qué es lo que sucede o qué es lo que pasaba en el periodo de comparación. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que sucede en el periodo base y en el periodo de comparación? Digo, por eso yo les decía que la ponderación es distinta en base a el ejercicio que quiera realizar. Bien. En su momento, con el índice de precios, yo utilizaba las cantidades consumidas, bien, de ese bien o de ese servicio que era el que estaba queriendo evaluar de esa canasta como un todo. Acá la ponderación me la va a dar, no es como el caso del precio, pero también me la va a dar algo que de alguna manera me relacione la importancia que tiene cada categoría. Digo, yo quiero indicar qué importancia tiene cada categoría. Y esa importancia me la va a dar básicamente la cantidad de trabajadores que hay por categoría. ¿Bien? Digo, nuevamente, si estoy haciendo un índice, en este índice de precios complejo, pero sin ponderar, yo estaba trabajando como si cada categoría representara lo mismo, o que esté subdividido los empleos en 4 partes iguales. ¿Bien? Porque hacía los índices, hacía el promedio simple. Bueno, ahora no quiero contarlo de esa manera, sino que quiero darle la importancia relativa de cada una de esas categorías.
en el nivel de masa salarial total. ¿Bien? Y eso básicamente me da la cantidad de trabajadores por categoría que tengo. ¿Bien? Imagínense, si yo tengo 4 categorías, tengo 100 empleos, ¿bien? Y tengo abrumadora, ¿no? El ejemplo que voy a poner. 97 empleados de categoría A, un empleado de categoría B, un empleado de categoría C y un empleado de categoría D. Y hago el promedio sin ponderar. Voy a darle la misma importancia a cómo varió la categoría A, cómo varió el salario en la categoría B, en la C y en la D. Más allá de que tenga un solo trabajador por cada una de las categorías B, C y D. Bueno, ahora lo que quiero hacer es tener en cuenta esa importancia. Digo, como masa salarial voy a tener en cuenta cómo evolucionó el salario de estos trabajadores de esta empresa, pero teniendo en consideración la importancia de cada categoría. En el ejemplo burdo que puse recién, por supuesto, la mayor preponderancia e importancia se va a llevar la categoría A. Es decir, básicamente el índice va a referenciar qué pasó con la categoría A, independientemente de lo que pasó con otro, porque pesa muy poco. Bien, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, la ponderación, acuérdense que el índice de Gaspers básicamente les escribo acá con naranja el numerador, ¿no? Me quedaba al final la sumatoria de precio I sub T por Q sub I0, era la cantidad de coso, todo esto por 100. ¿No? Eso era el numerador. Bueno, acá fíjense que no tengo otra cosa que lo mismo, pero llevado a este ejercicio. Tengo la sumatoria de qué cosa? De la variable salario, que es lo que quiero medir, en T, en el periodo de comparación, ¿bien? Por la ponderación que viene dado, en el caso del índice de precio, viene dado por las cantidades consumidas del año base. Acá van a estar dadas por el número de trabajadores, ¿bien? En el periodo base, en el periodo 0. ¿Bien? Y todo esto por 100. O sea, fíjense, para el índice de precios era este naranja, ahora para este ejemplo es este azul, pero es exactamente lo mismo. La variable en T, en el numerador es la sumatoria de la variable en T por el número de trabajadores en 0, ¿bien? Por 100. Y el denominador, fíjense que no es otra cosa que la construcción de la ponderación, ¿bien? En el ejemplo del índice de precios, esto era sumatoria de P sub I0 por Q sub I0. ¿No? Era sumatoria de esto. No es otra cosa que el precio por las cantidades consumidas en el año 0 y en la canasta base. Bueno, acá hago exactamente lo mismo. Salario en 0, bien, en el momento 0, o sea, la variable en el momento 0, por el número de trabajadores en el momento 0. ¿Bien? Es decir, fíjense que hago exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se construye eso? Bueno, acá van a tener que referenciar, bien, los valores de la tabla, yo los tengo acá, van a tener que seguir eso. ¿Qué les pide? Bueno, vamos primero con el numerador. Bien, el numerador me pide, haceme la sumatoria de por cada categoría, es decir, por A, por B, por C, por D, es decir, voy a tener que sumar 4 veces. Bien, voy a tener que sumar 4 veces una multiplicación. Bueno, acá no me da. Bien. Voy a tener que sumar 4 veces una multiplicación. Bien. Permítanme borrar acá porque si no voy a hacer un desastre. Total, esto ya lo tiene anotado. Bien. Permítanme borrar acá, así lo hago más prolijo. Bien. Voy a tener entonces 4 componentes que voy a sumar. Bien, porque fíjense, sumo de 1 a n, bien, n en este caso es 4, porque son 4 categorías, A, B, C y D, bien, se va a sumar 4 componentes, bien. Estos componentes, fíjense, van a estar de esta manera relacionados. Voy a tener que multiplicar el salario
en el momento de comparación, lo voy a tener que multiplicar por la cantidad de trabajadores del momento base, ¿bien? En cada una de esas categorías. Y en el denominador también voy a sumar de 1 a n, es decir, voy a tener 4 compuestos. Voy a sumar, porque voy a sumar en cada una de las categorías, voy a multiplicar el salario que tenía en el momento 0 por la cantidad de trabajadores que había en el momento 0. Entonces, si ustedes se fijan, lo hacemos por categoría. Bien. Por ejemplo, el primer compuesto, vamos primero a completar el numerador. El primer compuesto es el salario cobrado en el momento T, es decir, acá estoy construyendo el indicador, ¿qué pasa con los salarios desde el 2000, perdón, al 2000, ¿no? Claramente esto va a dar 100. Sí o sí, esto va a dar 100. Bien, ya lo sabemos, porque el año base con el año comparado, si es lo mismo, permítanme poner acá, si el año base es lo mismo que el año de comparación, siempre va a valer 100. Bien, estoy comparando qué pasa en el 2000 con lo que pasó en el 2000. Bien, exactamente lo mismo. Yo sé que esto va a valer 100. Bien, pero fíjense, lo construyo porque me va a servir la construcción que haga acá para ver qué pasa entre el 2000 y el 2001 y qué pasa entre el 2000 y el 2002, que son los otros dos valores de este indicador que tengo que construir. Bien, ya que tengo que ver qué pasa con los salarios a lo largo de todos los años. Entonces, permítanme poner lo siguiente. Digo, acá lo que me pide es, básicamente, vamos primero por el numerador, es por cada una de las categorías multiplicar el salario en el momento T, es decir, el momento de comparación, es decir, en el 2000, por la cantidad de trabajadores en el momento de origen, o el de base, es decir, en este caso también en el 2000. Entonces, salario en el momento de comparación, en el año 2000, en la categoría A, si ustedes se fijan, el salario era de 21. Por la cantidad de trabajadores que había en la categoría A en el momento base, es decir, también en el 2000, si ustedes se fijan, por la categoría A en el año 2000 había 120 empleados. ¿Bien? 21 por 120. Esto por la categoría A. Así que va a ser por la categoría B, por la categoría C y por la categoría D, que son las 4 categorías en las cuales se divide o se subdivide la variable salario, que es lo que quiero evaluar yo. ¿Bien? Entonces, si hago lo mismo, salarios en el momento de comparación, en este caso el año 2000, de la categoría B es 30. Por la cantidad de trabajadores en el año base, también en el año 2000, si ustedes se fijan, es 60. ¿Bien? En la categoría C, si se fijan, los salarios en el momento de comparación, en el momento del 2000, son de 39 por la cantidad de trabajadores en el momento base, bien, de la categoría C, son 30. Bien, y por último en la categoría D, si se fijan, los salarios en el momento de comparación, es decir, en el 2000, fueron de 75 por la cantidad de trabajadores de la categoría D en el año base, que también es en el 2000, fueron 10. Entonces, de esta manera construí el numerador. ¿Bien? La sumatoria de los salarios en el momento de comparación por el número de trabajadores en el momento base. Bien, en este caso, para este valor de indicador que comparo el 2000 con el 2000, es todo para el año 2000. Bien, y el denominador, fíjense, son los salarios por los trabajadores, bien, por el número de trabajadores en cada una de las categorías, todo en el momento cero, es decir, en el momento base, en este caso en el 2000. Bien, entonces fíjense que es exactamente lo mismo. 21 por 120, cobraron 21.000 y había 120 trabajadores en el 2000 en la categoría A. 30 por 60, cobraban 30.000 y había 60 trabajadores en el 2000 de la categoría B.
39 por 30, cobraban 39.000 y había 30 trabajadores de la categoría C en el año 2000. 75 por 10, cobraban 75.000 y había 10 trabajadores en el momento o en el año 2000. ¿Bien? Fíjense que el numerador es igual que el denominador, por lo tanto es 1, todo esto por 100 es igual a 100. ¿Bien? De vuelta. Esto es una tautología, es una obviedad, no era necesario construirlo todo, pero nos va a servir porque la construcción, bien, que tenemos acá, la vamos a usar para construir este mismo indicador, cómo varió en el año con respecto al 2001 y cómo varió con respecto al 2002, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bien, fíjense. El índice de las PERS del momento del 2000 con respecto al 2000 es 100, bien 100%. Ahora quiero evaluar el mismo índice de las PERS, pero ¿qué pasó entre el 2000 y el 2001? Entonces, fíjense, la construcción que hicimos para el momento 2000 con respecto al 2000 nos va a servir también para ver qué valor tomó el número índice entre el 2000 y el 2001, que es lo que vamos a construir acá. ¿Bien? Ahora, el momento base es el 2000, el momento de comparación es el 2001. ¿Bien? Por lo tanto, ya no es una obviedad. Ahora, fíjense, primero quiero hacer foco en el denominador. Fíjense, el denominador es la sumatoria de, por cada una de las categorías, hacer el salario del año base por la cantidad de trabajadores del año base. ¿Bien? Si ustedes se fijan, el denominador de este índice de las PERS es siempre igual. Porque fíjense que no es otra cosa que multiplicar el salario en el año base por la cantidad de trabajadores en el año base de cada una de las categorías. ¿Bien? Y eso es lo que hicimos ya en el anterior valor encontrado del índice cuando comparamos 2000 con 2000. Porque el año base siempre es el mismo, 2000. Entonces, el denominador, bien, que me marca el año base, va a ser siempre el mismo de las PERS. Bien, para conseguir todos los valores que toma el indicador. Bien, va a ser el mismo para evaluar este valor, que es el que estamos tratando de evaluar, como para evaluar el valor del índice entre qué pasó entre el 2000 y el 2002. Bien, el denominador no va a cambiar. Por lo tanto, esto que ya escribimos y construimos nos va a servir para todos los años de comparación con respecto al 2000. ¿Bien? Y fíjense el numerador. El numerador también hay algo que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el numerador me está diciendo, bueno, sumame por cada una de las categorías, ¿bien? Teniendo en cuenta acá, trabajarme cada categoría, después sumarlas, el salario que cobró en el momento de comparación, en este caso ya es el año 2001, ¿bien? Multiplicarlo por la cantidad de trabajadores, pero que hubo en el año base, es decir, en el 2000, ¿bien? Por lo cual, la cantidad de trabajadores, que sería la ponderación, ¿bien? Perdón, la cantidad de trabajadores del momento cero, del momento base, tampoco nunca va a cambiar en el índice de las PERS. O sea, este valor, 120 trabajadores en el año 2000 de la categoría A, 60 trabajadores en el año 2000 de la categoría B, 30 trabajadores de la categoría C en el año 2000 y 10 trabajadores en el año 2000 de la categoría D. Estos valores tampoco nunca van a cambiar, independientemente de con qué valor estoy comparando el año base o el año 2000. ¿Se comprende? Entonces, fíjense, el denominador no cambia, las cantidades de trabajadores, que sería la ponderación, tampoco cambia porque es el año base y siempre tomo el mismo, el año base no cambia. Bien, lo que va cambiando es el año de comparación con el cual estoy evaluando el valor del número índice. Bien, entonces lo único que va a cambiar va a ser el valor de la multiplicación, este de adelante, que lo tengo que completar con los salarios que cobraron cada categoría en el momento de comparación, ya que es el momento T. Es decir, tengo que ver cuánto cobraron en el 2001 los trabajadores de la categoría A. Bien, si ustedes se fijan, lo que cobraron en el 2001 los trabajadores de la categoría A fueron 24.000. Bien. En la categoría B, en el 2001, cobraron 33.000. En la categoría C, en el 2001, cobraron 42.000. Y en la categoría D,
cobraron 78.000. Bien. Después todo lo demás que está en naranja es lo mismo que habíamos calculado para el valor comparando 2000 con 2000. Bien. Si ustedes hacen toda esta cuenta y lo multiplican por 100, les va a dar que el valor este es, lo pongo acá, 110,6%. Bien. ¿Cómo se interpreta este valor? Bueno, se interpreta que los salarios de esta empresa, entre el 2000 y el 2001, crecieron un 10,6%. Bien. De manera ponderada los salarios. Si ustedes se fijan, con respecto al índice del inciso B, que calculamos el índice ponderado, pero el índice complejo, pero sin ponderar, este valor de este indicador nos había dado 109%. Bien, entonces, ¿por qué es distinto? Bueno, básicamente porque claramente los pesos de los trabajadores no son los mismos por categoría. ¿Se comprende? Bien. Entonces, así como construimos el momento 0 con respecto al momento 0,1, es decir, el 2000 con respecto al 2001, vamos a construir el índice también de la FED del 2000 con respecto al 2002. Y nuevamente, lo que se va a modificar en este índice de la FED es solamente este valor en negro que se va a modificar porque es el salario que cobraron por cada una de las categorías en el año de comparación, que ahora es el 2002. Bien, entonces me tengo que fijar cuánto era el salario que cobraba la categoría A en el 2002, era 30.000. La categoría B en el 2002 cobraba 39.000. La categoría C en el 2002 cobraba 48.000. Y la categoría D en el 2002 cobraba 87.000. Bien, todo lo demás es lo mismo, ya que el número de trabajadores es la ponderación, es siempre en el momento 0, esto no cambia, en el momento base, y el denominador es tanto el salario por la cantidad de trabajadores, todo en el momento base, es decir, en el 2000 tampoco cambia. Si hago toda esta cuenta, me da que el valor del indicador de la FED, del salario, es igual a 132,20. Bien, nuevamente, ¿cómo se interpreta este valor? Bueno, que los salarios ponderados aumentaron en este caso un 32,2% del 2000 al 2002. Bien, nuevamente, si hago la comparación con el inciso B, bien, del índice complejo sin ponderar, la evaluación de los salarios, el valor del indicador del 2000 al 2002, me había dado 128%. Bien, claramente es distinto. ¿Por qué? De vuelta, porque las categorías, no es lo mismo ser de una categoría que de otra. Hay distintas ponderaciones. Bien, construido entonces el índice de las PERS. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, vamos a evaluar los salarios de una forma compleja, ponderada, pero utilizando la otra herramienta que era el índice de Pache. Bien, ¿en qué va a cambiar básicamente? Bueno, en que los trabajadores, el número de trabajadores que vamos a tomar en cuenta para ponderar, no va a ser el del momento de base, sino va a ser el momento de comparación. ¿Bien? Bueno, ahora seguimos al inciso C. Si queremos calcular nuevamente cómo evolucionaron los salarios de esta empresa de forma ponderada, bien, queremos calcular de forma compleja ponderada, al igual que lo hicimos con las perlas, podemos hacer con Pache. Bien, y la diferencia va a resultar básicamente en qué vamos a tomar como referencia con el número de trabajadores en la fórmula del número índice. Bien, nuevamente, si ustedes se fijan, básicamente el índice de Pache, si lo hacen la analogía con el índice de precios de Pache, el numerador lo escribo con naranja, no era otra cosa que la sumatoria de 1 hasta n, ¿bien? ¿De qué cosa? Bueno,
del precio, bien, en el momento de comparación, multiplicado por las cantidades consumidas en el momento de comparación. Bien, eso era el numerador. Y el denominador no era otra cosa que la sumatoria también de 1 sobre n del precio del bien del servicio en el momento cero o el momento base por las cantidades consumidas en el momento de comparación o en el periodo de comparación. Bien, eso era el análogo del índice de Pache de precios. Podemos hacerlo, además de con precios, podemos hacerlo con cualquier otro tipo de variable. En este caso, vamos a hacer con salarios. Si se fijan, ahora la variable en vez de ser precio, es salario, bien, en el momento de comparación, en el numerador, por, en vez de ser las cantidades consumidas, ahora la ponderación, al igual que en las PERS, es el número de trabajadores, pero con la diferencia de que es en el momento de comparación, no en el momento base. Bien, y el denominador es de vuelta el salario en el momento cero, bien, la variable en el momento cero, multiplicado por los trabajadores en el momento de comparación. Bien, nuevamente acá estaba, como les dije en su momento con el índice de Pache cuando hablamos de precios, multiplicando variables o valor de variable en un periodo, en el periodo cero o de base, y multiplicado por la ponderación en el momento de comparación. Estoy multiplicando pegas con bananas, si se quiere. Bien, llevado a encontrar el valor, bien, de los valores que tiene este indicador, tenemos que comparar de vuelta algo que es una obviedad, que es siempre 100, el momento base igual al momento de comparación, o sea, evaluar qué pasó en el salario en el 2000 con respecto al 2000, qué pasó con los salarios en el 2000 con respecto al 2001, qué pasó con los salarios en el 2000 con respecto al 2002. Bien, o mejor dicho, al revés, ¿no? ¿Qué pasó con los salarios en el 2001 con respecto al 2000? ¿Qué pasó con los salarios en el 2002 con respecto al 2000? Así es como realmente se diría. Bien, entonces nuevamente tratamos de construir el primer valor que toma este indicador, que sería comparar el 2000 con el 2000. Bien, sabemos que va a valer 100, pero la estructura quizás nos ayude para poder construir los valores de estos indicadores. Vamos a ver que a diferencia de las PERF, que es un poco más sencillo de cálculo, o sea, una vez que armamos la estructura, después es relativamente sencillo porque no cambia mucho. Bien, recordémonos que solamente cambiaba el valor de la variable en t. Acá en Pache va a cambiar más cosas. Bien, entonces es un poco más engorroso al momento de calcular a diferencia de las PERF. Bien, ya vamos a ver cuando lo construyamos. Vamos primero entonces al numerador. El numerador me pide, bueno, multiplicame cuánto era el salario, bien, en el momento t, es decir, en el momento en el 2000, por la cantidad de trabajadores en el momento t, es decir, en el 2000. Bien, por cada una de las categorías. Y esto es igual que el indicador de las PERS en el momento también 2000 con respecto a 2000. Bien, ¿por qué? Porque tengo que ver. Acá me queda. Se cobraba 21.000 y había 120 trabajadores en el 2000, la categoría A. Se cobraba 30.000 y había 60 trabajadores en la categoría B en los 2000, en el momento T. Se cobraba 39.000 y había 30 trabajadores en la categoría C en el momento T, es decir, en el 2000. Y se cobraba 87.000 y había 10 trabajadores en el momento T, es decir, en el 2000 en la categoría D. ¿Bien? Que es esto que me pide acá. Salario por número de trabajadores por categoría en el año de comparación, en este caso en el 2000. ¿Bien? Y abajo, fíjense que es salario en el momento base, es decir, en el 2000, por el número de trabajadores en el momento de comparación, es decir, también en el 2000. Entonces, es exactamente lo mismo que el numerador. Se cobraba 21, había 120 trabajadores en el 2000, 30 por 60, 39 por 30, 87 por 10. Bien, si ustedes se fijan, el numerador es igual que el denominador, 1
por 100 es 100, algo que ya sabíamos, cuando el año base es igual al año de comparación, es igual a 100 el número índice. Bien, vamos entonces al siguiente valor del indicador o del número índice. Queremos ahora comparar el 2000 con el 2001. Bien, lo que cambia es el año de comparación. Ahora es 2001. Entonces fíjense que van a cambiar varias cosas. ¿Por qué? Porque fíjense que si bien el salario en el denominador es del momento cero, o sea, este 21, este 30, este 39, este 87, que son los salarios por categoría en el momento base, no van a cambiar. Sí va a cambiar en el denominador la multiplicación que se hace a ese número. Porque ahora vamos a, en vez de tomar del número de trabajadores por categoría del momento base, van a ser trabajadores por categoría del momento de comparación. Y como cambió el momento de comparación, va a cambiar este valor. Es decir, este valor, este valor, este valor y este valor, que mostraban cantidad de trabajadores por categoría, va a modificarse, ya que ahora tengo que tomar como referencia los trabajadores que había por categoría, pero en el 2001. ¿Bien? O sea, el denominador ya me va a modificar, a diferencia del índice de las PERS que no se modificaba, que era siempre la referencia del año base, tanto los empleados en este caso, como los salarios. Y fíjense que el numerador también se modifica. ¿Por qué? Porque modifica tanto los trabajadores, ya que los trabajadores vuelven a ser ahora del momento de comparación, o sea, cambian de vuelta los trabajadores, y además va a cambiar el salario, ¿bien? Por la condición de que ahora el salario se pide siempre en el momento de comparación, es decir, también va a cambiar esto, o sea, el numerador va a cambiar íntegro en cada uno de los valores del indicador que esté construyendo. Y el denominador va a cambiar una parte, en este caso la ponderación, que son los trabajadores del momento de comparación. Entonces fíjense que hay que trabajar un poco más, ¿bien? No es solamente reemplazar un valor y listo, sino que hay que reemplazar varios valores. Entonces permítanme construirlo. En el numerador, fíjense, tengo que multiplicar en cada una de las categorías el salario cobrado por la cantidad de trabajadores del momento 2001. Entonces, se fijan, se cobró 24.000 y había 100 trabajadores. Bien. Y había 100 trabajadores en la categoría A en el 2001. Se cobraban 33.000 y había 80 trabajadores en la categoría B en el año 2001. Se cobraba 42.000 y había 45 trabajadores en la categoría C en el 2001. Y se cobraba 78.000 y había 15 trabajadores de la categoría D en el 2001. ¿Bien? El valor que tengo que reemplazar acá no es otra cosa que los trabajadores en el momento 2001. Es decir, tengo que volver a repetir estos valores conseguidos. 100 acá, 80 acá, 45 y 15. ¿No? Ya que en el numerador como en el denominador, el número de trabajadores se toma como referencia, es lo que pasó en el año de comparación o el momento de comparación, en este caso. Si vamos a cuenta, esto me da 109,8%. Bien. ¿Qué me está diciendo? Bueno, que los salarios crecieron en 2001 con respecto al 2000 un 9,8% si utilizamos el índice de Pache o lo ponderamos por los trabajadores del momento de comparación. Bien. Nuevamente, si lo comparan con el valor conseguido en el índice de las PERS y el valor conseguido en el inciso anterior en el índice complejo sin ponderar, va a ser distinto. ¿Bien? Y eso es básicamente porque se toman como referencia, en unos se toma ponderación, en otros no, y en los que se toman ponderación se toma un distinto criterio para ponderar. ¿Bien? No es que están diciendo algo distinto, sino que se están tomando cosas distintas para construir información. ¿Bien? Y si hago
el último valor que me pide, es decir, evaluar los salarios, qué pasó entre el 2000 y el 2002, nuevamente tengo que hacer lo mismo. Todos los valores estos en negros que puse van a modificarse. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se modifica el año de comparación o el momento de comparación. Como les dije, el método de Pache o índice de Pache es un poco más engorroso que el de las PERS. ¿Bien? Ahora en vez de 2001 es 2002. Nuevamente el numerador va a ser el salario en el 2002, en el momento T, por la cantidad de trabajadores en el 2002, en el momento T, ¿bien? De cada una de las categorías. Así es que se cobraba 30.000 y había 90 trabajadores en la categoría A en el 2002, se cobraba 39.000 y había 75 trabajadores en la categoría B en el 2002, se cobraba 48.000 y había 50 trabajadores en la categoría C en el 2002, y se cobraba 87.000 y había, si mal no recuerdo, 20 trabajadores en la categoría D en el 2002. ¿Bien? El valor naranja queda igual porque es el salario en el momento cero por categoría. Esto no modifica. Lo que sí modifica es el número de trabajadores, porque tengo que tener en consideración el número de trabajadores por categoría, pero en el momento de comparación, es decir, en el 2002, así que replico estos valores que están acá. 90, 75, 50, 20. ¿Bien? Si hago la cuenta de todo eso, y si no hice las cuentas, esto me da 128,7%. ¿Bien? Es decir, como se lee, los salarios, por el método por índice de Pache, entre el 2000 y el 2002 aumentaron un 28,7%. Nuevamente, si ustedes ven y lo comparan con el valor conseguido por el índice de las PERS y por el valor conseguido en el inciso anterior, va a diferir y básicamente difiere por esto que ya venimos hablando de que mientras que uno se pondera y en otros no, en los que se pondera por un criterio diferente. ¿Bien? El inciso D es para que lo piensen, se los dejo a ustedes. Básicamente les pregunta cuál es el mejor índice. ¿Bien? Y la respuesta no tiene una sola, o la pregunta no tiene una sola respuesta y única respuesta. ¿Bien? Depende qué es lo que se quiera evaluar y cómo se quiera evaluar. Muy posiblemente coincidamos con varios de los que están escuchando el video en que parecería ser que los índices ponderados, complejos ponderados, son los más exhaustivos y son los más cercanos a la realidad. ¿Bien? Porque se toman en consideración varias cosas que otros índices no. En eso podemos coincidir. Pero ¿cuál es mejor? ¿Si Pache o las PERS? Y no sé. ¿Bien? Porque habría que ver si es más criterioso tomar, en este caso, el ponderador referido a el año base o el año de comparación. ¿Bien? Y eso está a gusto y criterio de cada uno. Lo único que les puedo decir yo es que si evaluamos periodos con mucha diferencia de tiempo, ¿bien? Es posible que las ponderaciones, las ponderaciones de la base y la ponderación del momento de comparación difieran y mucho. ¿Bien? Porque en un periodo extenso de tiempo es posible que haya más modificaciones. ¿Se comprende? Digo, si quizás acá en vez de evaluar por año hubiésemos evaluado por mes, y posiblemente el índice de las PERS y el índice de Pache de este ejercicio den muy parecidos o iguales. ¿Por qué? Y porque los trabajadores de mes en mes quizás no modificaron en la cantidad que modificaron de año en año. ¿Se comprende? ¿Bien? Entonces quizás creo que como respuesta estaría más referido a eso, pero nuevamente es una pregunta que no tiene una respuesta única, es solamente a modo de que disparador para que lo piensen y traten de evaluar por qué son números distintos los que le dan y si tiene sentido, está bien o no. ¿Bien? Bien. Continuando con el trabajo práctico, esto se los voy a plantear, más o menos les voy a decir a qué apuntan, pero lo van a resolver ustedes. El ejercicio 3 les da información bien sobre las cantidades producidas y los valores bien, de
es decir, los precios por las cantidades de un producto determinado, creo que son uvas o algo así, de un determinado lugar, y le pregunta básicamente dos cosas. ¿Cómo varían las cantidades producidas? Bien, a lo largo del tiempo, el tiempo que le está indicando, esa información se la da por año, se la da en varios años, y por otro lado les pregunta también cómo varía el valor de esa producción. Bien, son dos datos que lo tienen ustedes por año. Básicamente lo que tienen que hacer es índice simple. Tienen que tener un índice simple, viendo cómo varían las cantidades. Las cantidades sería, en este caso, la variable. Y después tienen que tener otro índice simple para ver cómo varía el valor de la producción. En este caso, el valor de la producción sería la variable. ¿Bien? Índice simple, tomando como año base, o como periodo base, el año, creo que por año la información que le da, el año más antiguo. ¿Bien? Base, el año más antiguo. Bien, de modo tal que ustedes puedan construir dos indicadores, van a encontrar dos indicadores o dos números índice, mejor dicho, un número índice para las cantidades y otro número índice para el valor, y cada uno de ellos me va a referenciar o a evaluar qué pasó en los distintos años con respecto al año base, que va a ser el año más antiguo, no recuerdo los años, por eso pongo el año más antiguo. Bien, el ejercicio 4 es continuación del ejercicio 3, y básicamente les pide cómo varían las cantidades. Bien, la cantidad normalmente es la variable, desde el 2006. Esta es la salvedad. O sea, nuevamente van a construir un índice simple, lo que les pide es índices simples, pero con el año base 2006. Bien, o sea, van a comparar siempre todo, qué pasa con respecto al 2006, pero no con todos los años, va a haber años anteriores al 2006, eso no me interesa, ya que me dice desde el 2006. O sea, me pide ver qué pasó con las cantidades desde el 2006 para adelante. Te van a comparar 2006 con 2006, te va a dar 100%, 2006 con 2007, 2006 con 2008 y así todos los años siguientes al 2006. ¿Bien? Nuevamente no recuerdo los años, pero el análisis es, ¿qué pasó con las cantidades? Analizar un índice simple con base 2006, pero en adelante. ¿Bien? Nuevamente, tanto en uno como en otro, les pido que traten de interpretar los números concedidos y traten de evaluar o explicar qué significa, bien, por lo menos para ustedes, un trabajo para ustedes, explicar qué significa o cómo se puede leer ese número. Bien, el ejercicio 5, 6 y 7 son parecidos, son similares. Bien, yo voy a tratar de plantear, resolver el ejercicio 7 ahora en la siguiente pizarra. Bien, y después le queda el ejercicio 8 y 9. Bien, que también son parecidos y si quieren son más, entre comillas, teóricos. Eso se lo dejo a ustedes para que lo resuelvan. Bien, el ejercicio 10 no le den pelota. Bien, no le den importancia, no lo hagan, porque es básicamente una continuación del ejercicio 7, que no es tal, porque ya con el ejercicio 7 ya resuelven todo. Bien, entonces vamos a tratar de plantear qué es lo que pide el ejercicio 7 o resolver algo del ejercicio 7. Bien, ejercicio 7. El ejercicio 7, como les dije, es parecido al 8 y parecido al 5 y parecido al 6, en el sentido de que la información se la presenta bastante parecida. Bien, lo que le aparece en el ejercicio 7 es información sobre precios y cantidades de 3 productos que son parte o forman, digamos, la canasta de consumo de una familia tipo. Bien. Familia tipo, se los dije que era en su momento en la clase teórica, es una familia de 2 adultos y 2 menores. Bien, es decir, acá les está dando como referencia precios de los productos y cantidades consumidas de esos productos durante un determinado tiempo. Bien, desde el 2006 al 2008. Es decir, durante 3 años le da información sobre 3 productos, pan, leche y carne, bien, sobre precios y sobre las cantidades consumidas por una familia tipo. ¿Bien? De manera tal que, por ejemplo, no sé, este 0,50 que está acá, lo que dice es que en el 2006, el kilo de pan, imagino que está en kilos esto, el kilo de pan salía 50 centavos. ¿Bien? En el 2006, la familia esta tipo consumía 348 kilos de pan anuales. Bien, creo que son datos anuales esto.
Sí, son datos anuales porque es por año. Bien, es decir, el precio promedio, si se quiere, o el precio del pan, si no hubo inflación durante el año 2006, fue de 50 centavos, y las cantidades consumidas por esta familia tipo, o por una familia tipo, son de 348 kilos anuales. Bien, la carne, por ejemplo, este 10 que figura acá, se lee de esta manera. Bueno, en el 2007, el precio de la carne, el precio imagino también por kilo, imagino que un corte característico, pero el kilo del precio de la carne era de 10 pesos, ¿bien? Y en ese mismo año, una familia tipo consumía 51 kilos anuales. ¿Bien? Entonces le da precios y cantidades sobre productos de una canasta, si se quiere, de consumo de una familia tipo durante distintos años. Y les pide varios incisos. El índice A, bien, se los voy a plantear, lo resuelvan ustedes. Lo que les pide es básicamente, o les pregunta es, ¿cómo variaron los precios? Bien, siendo los precios la variable. Bien, es lo que yo quiero evaluar, cómo evalúa a lo largo del tiempo la variable de precios. Y por otro lado también pregunta cómo variaron las cantidades, siendo las cantidades la variable, a lo largo del tiempo. Bien, son dos cosas por separado. Primero hay que evaluar cómo evaluaron los precios en el tiempo, y después se evalúa cómo evaluaron las cantidades en el tiempo. Bien, todo esto, tanto uno como otro, tomando como referencia el año base 2006. Bien, es decir, ¿cómo se ve esto? Bueno, van a ver cómo evaluaron los precios del 2006 con respecto al 2006, en ese caso siempre va a dar 100, del 2006 con respecto al 2007 y del 2006 con respecto al 2008. Bien, van a buscar tres valores del indicador que están construyendo. Bien, y esto lo pueden hacer de dos formas, yo sugiero que lo hagan de las dos, así lo pueden practicar. Lo pueden hacer calculando mediante índices simples, es decir, en este caso van a construir, por los precios van a construir tres índices, y por las cantidades van a construir otros tres índices. Por ejemplo, van a ver cómo evolucionó el precio del pan, del 2006 con respecto al 2006, del 2006 con respecto al 2007, del 2006 con respecto al 2008, bien, ese va a ser un indicador, o el precio de la leche, o el precio de la carne, bien. Si construyen por índices simples, van a encontrar tres índices por el lado de los precios, y por el lado de las cantidades también tres índices, ¿no? Van a ver las cantidades consumidas de pan, por un lado, del 2006 con respecto al 2006, 2006 con respecto al 2007, 2006 con respecto al 2008. También van a hacer lo mismo para la leche y lo mismo para la carne. ¿Bien? Esto lo pueden hacer construir por índices simples. Otra alternativa es construir por un índice complejo sin ponderar. ¿Bien? Siempre tienen que evaluar por un lado los precios y por otro lado las cantidades. Acuérdense que es lo que le piden. Evaluar por un lado los precios y por un lado las cantidades. Así, si evalúan de esta manera, bien, van a calcular, en vez de 6 índices, 3 para precios y 3 para cantidades, en el caso de construir índices simples, van a construir 2 índices, uno para el precio y uno para la cantidad. ¿Bien? Pero de una o de otra forma, digo, si utilizan este índice complejo sin ponderar, porque son menos índices, van a precisar de la previa construcción del índice simple, acuérdense. ¿Bien? Entonces, de vuelta, la pregunta es cómo varían los precios por un lado y cómo varían las cantidades por otro. ¿Bien? Teniendo en cuenta como base el año 2006. Esto lo pueden hacer a través de índices simples o a través de índices complejos sin ponderar. Yo sugiero que lo hagan de las dos maneras, así lo practican. ¿Bien? Y nuevamente, no se los pide el ejercicio, los pido yo. Traten de interpretar los valores conseguidos o calculados. ¿Bien? El inciso B y el inciso C lo que les pide es calcular la evolución también de, en este caso ya hace foco, si mal no recuerdo, trata de evaluar, la variable ahora es el precio. Bien, trata de evaluar qué pasó con el precio a lo largo del tiempo, también tomando en consideración o como base el año 2006. Bien, calculando a través del índice de las PERS y a través del índice de Parche. Acuérdense que son índices de evolución, digamos, de la variable, ponderados
complejos ponderados. Bien, acá lo único que hay que recordar es, bueno, básicamente la fórmula, pero acuérdense que la ponderación, bien, en el caso de cuando hablamos de precios, se lo van a dar las cantidades consumidas. Bien, así por ejemplo, el índice de la PER, que toma como ponderación el año base, va a tomar como consideración para calcular la ponderación las cantidades consumidas del año base. Bien, en este caso van a tomar siempre como consideración las cantidades consumidas del año 2006. De modo tal que, si os refresco, la fórmula no es otra cosa que la sumatoria desde 1 hasta n. Bien, acá n mayúscula es 3, porque es una categoría precios que está subdividido en 3, ya que hay 3 bienes que componen esa cesta de consumo: pan, leche y carne. Entonces hay que sumar de 1 hasta 3, es decir, van a sumar 3 componentes, y en cada uno de esos componentes van a ver el precio, bien, de ese componente en el año de comparación por las cantidades consumidas del año base, bien, dividido también de 1 hasta n, es decir, van a sumar 3 veces los precios del momento cero, es decir, del 2006, por las cantidades consumidas del 2006. ¿Bien? Eso por el lado del índice de las PERS. El índice de Pache, fíjense que es exactamente lo mismo, con la diferencia que las ponderaciones, las cantidades consumidas, en vez del año base, van a ser las del año de comparación. ¿Bien? Tanto en el numerador como en el denominador. ¿Bien? Nuevamente, les va a quedar, vamos a hacer un ejemplo, ¿bien? De cómo les quedaría el índice de las PER y el índice de Pache, ¿bien? Que usa el año, la canasta consumida del año de comparación. ¿Bien? Bien, esto, perdón, no lo puse, pero es por 100 y por 100. Digo, el resultado que les da acá es por 100, ya que está expresado también en porcentajes. Por ejemplo, para el inciso B, que le pide construir el índice de las PER, ¿bien? Lo que le pide es el índice de las PER. Por ejemplo, el valor construido del índice del periodo 6 con respecto al 2007, o el 2007 con respecto al 2006, en realidad, ¿bien? El valor de este indicador de las PER está compuesto de la siguiente manera. Acuérdense que en el numerador de la sumatoria de 1 hasta n, n es 3, 1, 2, 3, ¿bien? En el numerador tienen que estar los precios, ¿bien? En el momento de comparación por las cantidades en el momento de origen o base, mientras que en el denominador están tantos precios como cantidades del momento de origen o el momento base. Entonces, si ustedes se fijan, vamos primero a completar el denominador. El denominador no es otra cosa que, bueno, la primera categoría es pan, si se quiere, ¿bien? Es cuánto vale el pan, 0,50 en el 2006, por las cantidades consumidas en el 2006, 3,48, más cuánto vale la segunda categoría, leche, cuánto valía el litro de leche, 0,69 en el 2006, por la cantidad de litros consumidos por esta familia tipo, 542, más cuánto vale la tercera y última categoría, que es carne. En el 2006 valía 10,5 el kilo, por la cantidad de kilos consumidos por la familia tipo, que eran 46. Bien, de modo que ya construí el denominador, que no es otra cosa que precio por cantidades del momento cero de cada una de las categorías. Pan, leche, carne. Bien, el numerador te va a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en vez de multiplicar por el precio del momento de origen, tengo que multiplicar por el precio del periodo de comparación, en este caso del 2007. Es decir, las cantidades van a ser iguales, 348, porque toma las cantidades del momento base, 542 y 46. Lo que va a diferir van a ser los precios, ya que van a ser los precios del 2007.
Es decir, el pan ahora va a ser 0,55. La leche ahora va a ser 0,75. Y la carne ahora va a ser 10. Si hacen toda esta cuenta, les da que el indicador de las PERS, para comparar qué pasó con los precios de esta canasta entre el 2006 y el 2007, les da que el valor es igual a 102,61. Es decir, los precios de esta canasta de consumo, que tiene pan, leche y carne, entre el 2007 y el 2006, aumentaron un 2,61%. ¿Bien? Si esta sería una canasta del índice de precios del consumo, diríamos que la inflación anual fue del 2,61%. ¿Bien? Parecería ser bastante utópico, ¿no? Pero bueno. Este es un ejemplo de cómo se construye el valor del indicador de las PERS. Les dejo para que construyan ustedes del 2006 con respecto al 2006, que claramente es 100, y del 2006 con respecto al 2008, ¿bien? Pero es básicamente utilizando esta estructura que está ahí. Bien, así como hicimos el inciso B, que tiene que construir cuánto vale el indicador a lo largo del tiempo con respecto al índice de las PERS, en el inciso C tiene que hacer lo mismo, pero con respecto a utilizando el índice de Pache. Bien, voy a dejarles el mismo ejemplo de cuánto vale este indicador del 2006 con respecto al 2007, y les voy a indicar cómo se construiría, bien, para que lo tomen como referencia. Acuérdense ahora que el numerador es el valor de cada una de las categorías en el momento de comparación, es decir, si estamos en el momento 2007 es el momento de comparación, tengo que tomar si estos panes 0,55, esto es 0,75 y esto es 10. Bien, y va a estar multiplicado, ahora en vez de por las cantidades consumidas en el momento original, las cantidades consumidas en el momento de comparación, ya que toma la canasta del momento de comparación, es decir, el 2007. Por lo tanto, va a tomar 337 kilos de pan, 568 litros de leche y 51 kilos de carne. Bien, en el denominador las cantidades van a ser iguales, o sea, las cantidades del momento de comparación, 337, 568 y 51. Bien, y los valores de cada una de las categorías, las desagregaciones de esta canasta de precios de consumo, van a ser los precios del momento base, es decir, del año 2006. En este caso, 0,50 el pan, 0,69 la leche y 10,5 la carne. Bien, por lo cual, si hacen toda esa cuenta, les va a dar que el valor es 102,32%. Bien, si lo comparan con el valor conseguido del índice de las PERS, van a ver que es prácticamente igual o el mismo. Y eso es básicamente porque las cantidades consumidas, bien, en un año y en otro, parece ser que no cambiaron tanto. Bien, fíjense que de 3,48 se pasó a 3,37, bien, cambió menos del 10%. 542 pasó a 568, también menos del 10%, y de 46 a 51 cambió casi el 10% o el 10%. Bien, hubo pocos cambios en mi estructura de canasta de consumo, por lo cual las ponderaciones, tanto en Pache como en las PER, en este año en particular, son prácticamente las mismas y por eso son los valores prácticamente iguales. Bien, les dejo a ustedes, al igual que el inciso B, que construyan el valor de este indicador o de este índice de precios para el 2006 con respecto al 2006, que sabemos que es 100, y del 2006 con respecto al 2008. ¿Bien? Bueno, hasta acá, entonces, el trabajo práctico número 4. Les dejo, hay varios ejercicios para que resuelvan. Siempre fíjense que la intención es tratar de construir
índices, ya sea simples o complejos, y dentro de los complejos ponderados o no ponderados, y además de construir esos valores, tratar de interpretar qué significa ese valor y qué es lo que me está diciendo sobre la evolución en el tiempo de la variable que estoy analizando. ¿Bien? Bueno, hasta luego.